Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo un fanfic que es muy interesante y suspenso, y también fue recomendación por Superx 4881, y su creador es Mr. Orncastle. Todo el crédito es para él. Espero que le gusten, y darle me gusta y suscríbanse. Que tengan un excelente día. Me despido. Chau. Prólogo. Cuéntame una historia, mamá, preguntó la joven potranca. Mirando hacia abajo a su preciosa hija, la madre emitió un murmullo cariñoso. ¿Qué pasa, mi pequeño ángel? Inclinando la cabeza, la potranca miró a su madre con destellos en los ojos. ¿Por qué la princesa Celestia hace todo? Ante esto, su madre se rió y se agitó la melena. La princesa Celestia no lo hace todo, cariño. Tiene muchos otros ponis que la ayudan, llamados consejeros. Todos trabajan juntos en un grupo especial llamado el Consejo Real. Y en otro tiempo, su hermana, la princesa Luna, también solía ayudarla. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que se convirtiera en Igmaremon. Pero hubo un tiempo en que gobernaban Equestria juntas, pero incluso ahora que gobierna sola, la princesa es muy fuerte y muy sabia, así que puede asumir todos los deberes reales que tiene que cumplir. La potranca pensó en esto unos segundos y luego tuvo otra pregunta. ¿De dónde ha salido? Tenía mamá. Sin saber si reír o fruncir el ceño, la madre de la potranca reflexionó un momento. El evento en torno al nacimiento de la diosa de la luz del sol fue un tema muy serio. La había estudiado en la Universidad de Canterlot en su juventud. Mirando el reloj, decidió que era hora de que su hija se fuera a la cama. Se está haciendo tarde, cariño. Ve, lávate los dientes y métete en la cama, y te lo contaré todo. La potranca jadeó, otro cuento para dormir. Sin decir una palabra más, subió corriendo a cepillarse los dientes. Exhalando por la nariz con diversión, la yegua reconoció que si contaba la historia a su potro, no se la acabaría en meses enteros. Sin embargo, la persistente búsqueda de conocimiento de su hija era admirable y, con un encogimiento de hombros, no vio ningún daño en ello. Además, era una historia bastante fascinante, y no muchos ponis conocían hoy en día. Al entrar en el salón, la yegua encontró a su marido, incómodo en medio de explicarle a su hijo lo de los pájaros y las abejas. Bueno, eso es lo básico, murmuró, carraspeando. Si tienes más preguntas, puedes preguntarle a tu madre. Otro soplo de aire salió de la nariz de la yegua, esta vez más por disgusto que por diversión. Era bastante obvio lo que había hecho su otra mitad. Evidentemente no quería explicar las cosas con más detalle, así que le había trasladado la responsabilidad a ella. Un tipo astuto, pensó para sí misma, poniendo los ojos en blanco. Al girarse, su hijo la vio y corrió hacia ella con una expresión de entusiasmo y curiosidad. Abrió la boca para hablar, pero su madre lo silenció, sabiendo perfectamente lo que rondaba su mente. Después de acostar a tu hermana, responderé cualquier pregunta que tengas, ¿vale? Asintiendo tímidamente, el joven potro salió corriendo hacia su habitación. Con marido y mujer solos, el padre del potro se acercó, susurrando a su pareja con su tono profundo y seductor. Buenas noches, Belle, conteniendo un escalofrío, le encantaba cuando él la llamaba así. Ignorando su coqueteo, ella se acercó a abrazar, en lugar del beso que él esperaba. Habiendo estado casada muchos años, haciéndose el duro manteniendo las cosas divertidas, y viendo a su marido impacientarse la llenaba de emoción. Siempre era más satisfactorio trabajar por la comida. Aún así, nunca deseó que él se sintiera no deseado, así que le plantó un beso en el cuello antes de apartarse para mirarle. Acabo de mandar a nuestro pequeño ángel a la cama. ¿Quiere saber el origen de su Alteza Real? Por supuesto que sí.
suspiró el semental, chasqueando la lengua. Te juro que esa potranca, lo sé, respondió la yegua, soltando una risa tenue, está aprendiendo más rápido de lo que yo puedo enseñarle. Negando con la cabeza, el semental soltó una leve risa propia. Lo ha heredado de ti. Rodando los ojos, poco podía hacer para refutar ese hecho. Su marido entonces se estiró, gimiendo al hacerlo. Bueno, la lección de historia es toda tuya. Ya he explicado suficiente por hoy. Eso he oído. Se rió la yegua. Seré lo más rápido que pueda, luego me voy a la cama. Directamente a dormir, insinuó. Inclinándose hacia adelante, apoyó la boca junto a la oreja de su marido. Depende, susurró, los platos aún tienen que lavarse, y ya sabes cómo recompensó el buen comportamiento. Con eso, le dio un beso en la mejilla al semental y subió trotando las escaleras, dejándole solo en el salón. Y entonces, tragando saliva, salió disparado hacia la cocina tan rápido como sus pezuñas le permitían. La puerta del dormitorio de la potranca se abrió y entró su madre. Me he cepillado los dientes, anunció emocionada, saltando arriba y abajo en la cama. Enséñamelo. Mostrando los dientes, su madre los inspeccionó y luego la elogió por hacer un buen trabajo. Acomodando a la potranca, la arropó y se sentó junto a la cama. ¿Vas a contarme una historia? Sí, y es una historia muy especial. Mientras la potranca se acomodaba cómodamente, su madre meditaba cómo iba a formular la fábula. Era bastante complejo, y no quería confundir demasiado a su potrillo. Finalmente, decidió cómo lo contaría y respiró hondo. Muy bien, pequeñín. Esta historia trata sobre cómo se creó Equestria y de dónde viene la princesa. Uy, uy. Chilló el pequeño con los ojos muy abiertos, desesperado por aprender. Ahora, cariño, no te lo diré si no te calmas. En un abrir y cerrar de ojos, la potranca quedó inerte, ahora silenciosa como un lirón. Le encantaba aprender más que nada en el mundo, y haría cualquier cosa si eso significaba otra lección. Sonriendo cálidamente, su madre no pudo evitar recordarse a sí misma cuando era más joven. Ahora, comenzó, esta es la historia de cómo llegó a ser Equus. Érase una vez 6 criaturas mágicas, llamadas los titanes sagrados de la armonía. Los titanes eran enormes, más grandes de lo que puedas imaginar. ¿Incluso más grande que un dragón?, preguntó la pequeña potranca, parpadeando inocentemente. Oh, mucho más grande, confirmó su madre, asintiendo. Estos titanes, con todo su gran poder, trabajaron juntos para crear nuestro mundo, Equus. Les llevó mucho tiempo, y cuando por fin terminó, crearon pequeñas cosas llamadas células, que poco a poco crecieron hasta convertirse en todos los seres vivos que vemos hoy en el mundo, incluso en nosotros. La potranca había visto células bajo un microscopio, pero no le habían dicho de dónde venían, así que conocer su origen, junto con estos titanes, fue como música para sus oídos. Continuando, su madre explicó que los titanes crearon entonces una esfera mágica de cristal, conocida como el orbe de los titanes. El orbe de los titanes es muy especial, explicó, crea una burbuja alrededor de nuestro mundo, un escudo que nunca podrá ser destruido. Esto, mi pequeño, es para que todos los monstruos malos nunca puedan venir aquí. La madre de la potranca fingió ser una bestia poderosa, se erguió sobre las patas traseras y se alzó sobre la cama con el ceño fruncido, con las pezuñas en alto. Dejó escapar un siseo juguetón y se dirigió a pisar fuerte hacia su hija, que empezó a reírse. Esa risita se convirtió entonces en risa histérica cuando el monstruo fue repelido por la orbe de los titanes, cayendo hacia atrás con un fuerte ruido de arcadas y desplomándose en el suelo. Al levantarse, calmó a su hija y le dio un abrazo cariñoso. Tú, mi amor, estás a salvo. La potranca la sujetó, apretando fuerte a su madre. Luego se soltaron y la historia continuó.
Junto con el orbe, los titanes también crearon otra cosa. Crearon una espada, la espada de los titanes, que fue entregada a un pony muy especial, conocido como el campeón. Este pony era el protector de Kurus, y solo ellos podían usar la espada sin salir heridos. Nadie más podría intentarlo, ni siquiera la princesa Celestia. Las pupilas de la potranca se dilataron, cautivadas por cada palabra. Un día, la yegua continuó. El titán de la misa, llamado Apelox, se volvió malvado y se tragó a los otros titanes. ¿Se los ha tragado?, chilló la potranca. Sí, lo hizo, asintió su madre, pero no fue todo malo, porque algo realmente especial ocurrió justo antes de eso. La potranca se incorporó de golpe en su cama, demasiado emocionada para quedarse quieta. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Riendo, la yegua calmó a su hija antes de continuar. Colocó suavemente una pezuña cariñosa sobre el pecho de su hija y la tumbó suavemente. El titán de mana, llamado Duilus, se dio cuenta de que Apelox iba a comérsela, así que se acercó a su campeón, pidiendo ayuda. La campeona, verás, fue el primer alicornio en este mundo, conocido solo como la Madre Real. Nadie sabe mucho de ella, solo que fue la campeona, y que se ofreció a Duilus como sacrificio, para poder crear dos ponis muy especiales, las princesas. Soltando un resoplido entrañable por la nariz, la madre de la potranca sonrió. Así es, pequeña. Duilus usó el cuerpo de la Madre Real para crear a la princesa Celestia y a la princesa Luna. Un pony para encarnar el sol, representando toda la luz y el calor que aporta durante el día, y otro para encarnar la luna y la fría y suave oscuridad de la noche. Se convirtió en su trabajo gobernar Equestria juntos, velar por nosotros ahora que los titanes han desaparecido. Después de que nacieron, Duilus fue devorado por Apelox. Sin dudarlo un segundo, la potranca preguntó qué había pasado después, y su madre siguió adelante con diligencia. Apelox intentó comerse también a Ekurus, pero no pudo. Duilus había manipulado el orbe de los titanes, haciendo que reconociera a Apelox como el monstruo en que se había convertido. Le dieron una descarga enorme y desagradable, y ese viejo titán malvado huyó para siempre. Y así es, que incluso sin los titanes ya, su orbe nos mantiene a salvo. La potranca no dijo nada esta vez, y simplemente miró a su madre asombrada de que todo fuera cierto. Tantas preguntas ahora danzaban en su cabecita, ¿cómo eran los titans? ¿Qué tamaño tenían? ¿Dónde estaba Apelox ahora? ¿Quién era la Madre Real? ¿Había otro campeón ahora? Quizá podría ser la próxima campeona. Quizás si se esforzara mucho, la espada de los titanes le permitiría usarla. Bueno, esa es la historia, dijo su madre, levantándose de las pezuñas. Espera, suplicó la potranca. Alzando una ceja, su madre esperó, animándola a continuar. ¿Qué pasó con la espada? Suspirando, su madre se sentó de nuevo y le habló del siguiente campeón. Mucho antes de nuestro tiempo, incluso antes de Nigmaremon, hubo un pony que lo encontró. Ya nadie sabe su nombre, pero por lo que está escrito, fue un buen amigo de las hermanas reales y sirvió como campeón durante muchos años. Ya no está, y no ha habido otro campeón desde entonces. Oh, ¿dónde está la espada ahora? Con la cabeza baja, la paciencia de la yegua empezaba a agotarse. Parecía que nunca se libraría de la masa hirviente de preguntas que su potrillo ahora le hacía. Aún así, se lo había buscado, así que procedió a explicar que la espada ahora estaba guardada con el orbe de los titanes, sellado en la región más baja de las cuevas de Canterlot, muy bajo tierra. ¿Volverá a elegir a algún pony alguna vez?, preguntó su hija, ladeando la cabeza. Podía notar en la voz de su hija que era su última pregunta, y para ser sincera, era algo que incluso la yegua misma se había preguntado en ocasiones. Hacía mucho que no leía sobre su historia antigua,
pero los pocos libros sobre el tema mencionaban el constante ir y venir entre campeones y calamidades. Mirando a su hija desde arriba, recitó la verdad honesta de lo poco que sabía. Bueno, una vieja leyenda dice que algún día pasará algo malo, algo llamado calamidad. ¿Un calamimi? Casi, cariño. Riendo, explicó que algún día Ekus se encontraría en grave peligro, y cuando toda esperanza pareciera perdida, surgiría un héroe. La espada los aceptaría y serían nombrados campeones de los titanes. Con la espada a su lado, el campeón protegería a todos los ponis de la tierra y derrotaría a la calamidad. Hipnotizada, la pequeña potranca se quedó allí unos segundos antes de hablar. Vaya, la yegua sonrió cálidamente y ladeó la cabeza, su amor por su hija casi abrumador. La potranca se giró de lado y miró hacia arriba, parpadeando inocentemente con sus perfectos ojitos. ¿Estaré bien? Sí, mi dulce angelito, estarás bien. Inclinándose hacia adelante y besando a sus parientes en la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a una joven Lilith Sparkle para quedarse dormida, pensando en todas las cosas increíbles que había aprendido ese día. Su historia aún no había comenzado. 14 años después una sombra, invisible e inaudible, se deslizaba entre las rocas y cristales, cada vez más cerca de su objetivo. Los numerosos guardias no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Fue entonces cuando una pequeña piedra cayó detrás de un gran grupo de cristales, que solo uno de los guardias escuchó. ¿Eh? Murmuró, abandonando su puesto para investigar. Alejándose de la luz, qué tonto, pensó la forma oscura para sí misma, esperando pacientemente a su presa. El guardia rodeó hasta la parte trasera de los cristales y, antes de que pudiera parpadear, una hoja afilada se colocó bajo su barbilla y le abrió la garganta. En cuestión de segundos, estaba muerto. Patético, pensó la criatura, trepando silenciosamente por un pilar de piedra hasta el techo. Boca abajo y sumergidos en la sombra, ninguno de los guardias restantes tenía idea del peligro inimaginable que acechaba sobre ellos, observándolos y cartografiando sus patrullas, planeando cómo moriría cada uno pronto. En la siguiente media hora, otros 6 guardias habían sido asesinados, y ahora solo quedaban 3. Por fin, el capitán de la guardia se dio cuenta de que sus números se habían reducido considerablemente. Oye, ¿dónde se han ido los demás? La última vez que vi a Koinoth iba hacia allí. Respondió uno de sus compañeros. El capitán se marchó en busca de sus compañeros guardias, mientras los otros 2 permanecían en su lugar. Si tan solo hubiera levantado la vista, quizá habría visto los ojos tenuemente brillantes que le devolvían la mirada. Con las mandíbulas chasqueando, le murmuró en voz baja, sabiendo que estaba fuera de su alcance. Cuando regreses, vas a encontrar una visión bastante curiosa. Dijo, temblando de emoción, tus hermanos serán mi lienzo, y tu terror será mi tinta. Deslizándose por el techo, se dirigió hacia los 2 guardias, que seguían totalmente ajenos a ellos. Todo esto era demasiado fácil, y la criatura se sintió algo decepcionada por la facilidad de presas. Esperaba una protección más fina para tal premio, realmente había sido tan olvidado su tiempo de fuera. Sacando sus espadas gemelas idénticas, la criatura se desprendió del tejado de la cueva, aterrizando con suficiente destreza para mantenerse perfectamente equilibrada. Girándose de golpe para enfrentarlo, los guardias abrieron la boca horrorizados, pero antes de que cualquiera de los 2 pudiera ver bien a su adversario, este blandió sus cuchillas, decapitándolos a ambos con un solo golpe en forma de X. La oreja derecha del capitán de la guardia se movió. ¿Qué era ese sonido? Se había desprendido una piedra del techo de la cueva. Quizá alguno de sus compañeros guardias había tropezado en la oscuridad. Ese chico nuevo, Cloudflank, nunca estaba mirando por dónde iba. Fuera lo que fuera, el capitán lo había oído. Ahora solo, sin idea de lo que ocurría a su alrededor, siguió buscando a sus compañeros.
Entonces notó un rastro de líquido, acumulándose en algunas partes del irregular suelo de piedra. Con la poca luz que tenía, no pudo distinguir qué era y decidió seguirla. Su investigación se quedó corta, ya que se topó con el cadáver destrozado de su compañero pony de guardia, Koinov. Gritó, saliendo corriendo. La criatura tenía que actuar rápido, si la alarma sonaba ahora, podría fallar en su tarea. Envainando sus cuchillas, se lanzó hacia el capitán a una velocidad insondable, deslizándose por el suelo como una ráfaga vengativa de viento. Se lanzó contra él, golpeándole con toda su fuerza, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que le partió una pierna y la espinilla. ¡Gah! Aulló, apretando los ojos y retorciéndose de agonía. Así que este es su mejor custodio. Habló la criatura, mirándole de arriba abajo, el alma misma del mundo, custodiada por un cachorro. Patético, el capitán abrió los ojos y lo que vio le hizo ensuciarse el cuerpo. No podía hablar ni moverse, pues reflejada en sus ojos había una visión tan aterradora que le dejó completamente y absolutamente aterrado. Cuando pudo salir de ese estado, la criatura ya le estaba desgarrando, separando piel de carne y carne de hueso. Sus gritos resonaron por todas las cuevas de Canterlot, hasta que cesaron abruptamente. Dejando caer los restos dispersos, la criatura se dirigió finalmente hacia su premio. El orbe de los titanes estaba sobre un pequeño podio de cristal, emparejado con la espada de los titanes, que estaba incrustada dentro del propio podio. Todo salvo una cúpula de energía mágica se alzaba entre esta criatura y lo único que mantenía a Ekus verdaderamente a salvo. Colocó sus garras en el campo de fuerza e intentó abrirse paso, solo para recibir un violento shock. Sin embargo, lo había esperado y, desde luego, no había venido desprevenido. El mundo de Ekus albergaba muchas reliquias y artefactos de gran poder, y de la espalda de este monstruo se extraía un artefacto así, uno que pertenecía al propio gobernante del Tártaro, el gran Lich del inframundo y cuidador de los muertos. Sí, efectivamente, la reliquia en cuestión había pertenecido a Hades, y tomaba la forma de un bastón Eldritch, construido con los aspectos entrelazados de cada criatura sapiente en Ekus. Asimétrica por naturaleza, un extremo del bastón llevaba el cráneo de un alicornio, mientras que el otro albergaba la garra deformada de un grifo, que sujetaba con fuerza un cristal de un tono verde muy vil. Con sus mandíbulas haciendo clic con entusiasmo, la criatura lanzó el bastón hacia el campo de fuerza, y una niebla esmeralda enfermiza comenzó a emanar de él, fusionándose con la barrera mágica. La niebla se extendió como un veneno, hasta que toda la cúpula se volvió de un verde intenso. Luego se fue oscureciendo cada vez más, hasta que finalmente colapsó sobre sí misma, desintegrándose en copos negros que flotaban en el aire. Por fin, el monstruo habló, con los colmillos aún mojados de sangre de pony. Después de todo este tiempo, tras siglos de espera paciente, la criatura vería cumplido su juramento. Su corazón ennegrecido se hinchó de orgullo por haber llegado finalmente a ese momento, y trepó la plataforma de piedra para inspeccionar brevemente el orbe antes de ejecutar su plan. Pura y radiante, la esfera de cristal brillante giraba con suficiente maná para encender 1000 soles, y casi parecía una pena arruinar algo tan perfecto. Retrocediendo, la bestia apuntó con el bastón y comenzó a recitar un encantamiento muy nefasto. Tsuesyasiset, Gritepsyura. Tsuesyasi, Ulte Skafi Eswoksum. La lengua era la de la primera lengua, una lengua olvidada hace mucho de una era primordial, ahora casi completamente perdida en el tiempo. La voz demoníaca y áspera se propagó por el aire, y más magia verde enfermiza emergió del bastón, envolviendo la orbe de los titanes y haciéndola elevarse en el aire. El podio de cristal en el que se había sentado se desmoronó, y la espada incrustada flotó para unirse al orbe, flotando justo debajo. La orbe comenzó entonces a zumbar fuerte,
y comenzaron a formarse grietas brillantes en su superficie. Y entonces, ¡boom! Toda la cueva fue sacudida brutalmente, con masas de cristal y piedra desprendiéndose y destrozándose por la fuerza de la onda expansiva. Cuando el humo se disipó, se reveló que tanto el orbe como la espada habían desaparecido. Solo quedaba la roca chamuscada, cubierta de incontables fragmentos de cristal roto, que brillaban débilmente con el residuo de la energía del orbe y la enfermiza magia verde que lo había destruido. Con una risa inquietante, la criatura se deslizó hacia las sombras, su plan finalmente en marcha. Y así comienza, Crow, la llegada del fin de todos los días está en marcha. Equus arderá en los fuegos de la guerra, y en los últimos momentos de su apocalipsis, todos conocerán el nombre, Nolek.